El día de hoy culminan ya una serie de talleres que vinieron impartiendo el día de hoy con una conferencia al público en general aquí en Acatlán de Juárez sobre la promoción de la no violencia hacia la mujer. Sí, así es una fecha muy importante. Este 25 de noviembre se conmemora un año más de la lucha de todos los países que se reúnen justamente con un mismo fin, el poder identificar las diferentes formas de violencia que existen, la violencia física, sexual, económica, patrimonial, institucional y hoy política también, clasificada así, y ver qué avances ha habido no solo en el conocimiento de estos tipos de violencia, sino en las capacidades que han creado como instituciones para garantizarles a las mujeres este derecho. Por eso este es un día que no es un día de festejo propiamente, es un día de reflexión, de análisis, de rendir cuentas, ¿por qué no? Pero principalmente de renovar el compromiso institucional de decir no más violencia contra las mujeres, no solo porque es un derecho, sino porque es una cuestión de humanidad. Hemos culminado, como bien lo dices, 7 talleres que dimos a lideresas comunitarias, a maestros y maestras. Ayer dimos, además de estos 7, otros 4 talleres a niñas y niños para hablar sobre sus derechos. La intención es siempre dar información, crear capacidades, que las personas sientan o se sientan capaces de transformar desde su pequeño espacio, desde su hogar, su escuela, su familia, en mejores relaciones democráticas. No sirve de nada tener grandes leyes o no sirve de mucho tener grandes leyes, instituciones, si las personas no hacen conciencia de cuán violentas pueden ser o de cómo replicamos sin darnos cuenta situaciones de violencia. Entonces, siempre será importante que estos talleres lleguen a la mayor cantidad de funcionarias y funcionarios y también de sociedad civil, donde podamos de una manera clara y precisa definir qué es la violencia y si yo me ubico en un parámetro de violencia. El día de hoy culminan con una serie de conferencias, un panel. ¿Quiénes participan y qué temas son los que les están dando a conocer a toda la población? Fíjate que fue un panel muy interesante porque el primero hablamos sobre la violencia física, que es la violencia que más se puede conocer. El moretón, el rasguño, el jalón de pelo, los golpes, es casi lo que la gente más ubica. Pero más allá de eso, hablábamos de las consecuencias que produce la violencia física y de cuáles son las formas en las que podemos todas nosotras y todos podemos identificar que es un término que no es normal, que la violencia es una cuestión grave que tenemos que denunciar y sobre todo que tenemos que tratar de no reproducir. También hubo una panelista importante que habló sobre la violencia psicológica, ella es maestra en psicología, Ana Lilia Maravilla. Ella habló sobre las implicaciones de la violencia psicológica, que duran mucho más que la violencia física. La violencia física a veces son un golpe que tarda una semana o 2 en desaparecer, pero la psicológica tarda años en desaparecer. Eso es una parte muy importante. La violencia también económica o patrimonial es esta parte de coacción, de decir yo no te doy dinero para la alimentación de los hijos, no te doy para el chivo, no te doy la semana a cambio de tal cosa. Es decir, poner como intercambio a cambio de algunas actitudes el derecho que tú tienes a la alimentación. Y la violencia institucional, que es muy importante, es la que genera el gobierno a las personas que lo buscan. Cuando va una mujer y solicita una petición de cualquier tipo y es ignorada, sea para levantar una denuncia, para pedir un crédito o para pedir información y no ser atendida, es violencia institucional. Y la violencia política, que esta violencia política hoy tenemos una cuestión muy importante que es cómo los partidos políticos van a hacer o van a llevar adelante el tema de la participación política de las mujeres, de una manera que se base en los perfiles, en las trayectorias y que no se les impida a las mujeres llegar a ocupar cargos internos, sea de elección popular o sea simplemente al interior de los gabinetes. Entonces, esas violencias son importantes ubicarlas y saber de qué se tratan, ¿sí? Vemos un auditorio casi lleno. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente ante estos paneles? Pues fíjate que es un tema que llama mucho porque cada vez hay más información. Yo creo que el tema, a veces me preguntan, oye, ¿hay más violencia o que hay más denuncias? Yo les digo, no, no hay más violencia, la violencia es la misma, hoy hay más información. La finalidad es que haya más información y que las mujeres podamos ubicarnos en el contexto ya sea de víctimas o a veces de victimarias, porque reproducimos estereotipos, reproducimos los roles. Si tuvimos mamá golpeadora, papá golpeador,
Nos enseñaron que el golpe era una buena manera de poder solucionar las cosas. Ayer que estuvimos en las primarias me pude dar cuenta de niños y niñas que tienen como forma de resolver sus conflictos los golpes. ¿Por qué? Porque lo ven de papá y de mamá. Qué bueno que este foro esté lleno, qué bueno que podamos incidir, qué bueno que podamos despertar a las mujeres y a los hombres y darles herramientas para identificarse dentro de una sociedad próspera, que rechaza la violencia, que quiere vivir en una cultura de paz, pero sobre todo garante de sus derechos.